Muy buenas noches, amigos. Ya estamos otra vez aquí en este programa, su programa Diálogos Hidalguenses, que Radio y Televisión de Hidalgo, a través del Canal 3, desde Pachuca, lleva hasta sus hogares, con la presencia del maestro don Ricardo Garibay. Maestro. Muy buenas noches, arquitecto. Buenas noches. Buenas noches, maestro. Pues amigos, ahora en este conjunto de programas que hemos denominado Las Pasiones, vamos a tratar y a platicar con ustedes sobre una de las pasiones más fuertes en la naturaleza humana, que es el odio. El odio, todo lo contrario al amor. Y para eso, pues, estamos esta noche aquí. Don Ricardo, ¿quiere usted hacer algún comentario para iniciar? Bueno, para iniciar, ¿qué es el odio? Es aversión y es aborrecimiento. Voy a ser muy veloz. ¿Qué es odiosidad? Calidad de odioso. ¿Qué es odioso? Digno de odio. Aborrecer es tener aversión por alguien. Aversión es tener repugnancia por alguien. Roque Barcia, en su gran diccionario, dice: es pasión ciega, implacable, no perdona, no merece perdón. Es patrimonio de un corazón viciado. El aborrecimiento es la repulsa intelectual de algo o alguien vil. Puedo no permitirme odiar, sí aborrecer. Y Santo Tomás dice: odio el pecado, amo al pecador. Odio el pecado, amo al pecador. Y hasta aquí para decir lo que es el odio, y ahora entra usted, señor. Cometimos un olvido. Siempre empezamos este programa con un poema, pero nunca es tarde. Y esta vez vamos a leer algo de Jorge Luis Borges, el argentino, el monstruo argentino de lenguaje, que quiero presentárselo porque creo que tiene un gran significado, sobre todo para las personas que todavía estamos en posibilidad de vivir, y pues mucho más a los que son jóvenes. Se llama Remordimiento y dice así, si me permiten: he cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan despiadados. Mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida, para la tierra, el aire, el agua, el fuego. Los defraudé. No fui feliz. Cumplida no fue su joven voluntad. Mi mente se aplicó al estudio de las simétricas porfías del arte que entretejen naderías. Me legaron valor, no fui valiente. No me abandona, siempre estará a mi lado la sombra de haber sido un desdichado. Jorge Luis Borges. Precioso poema. ¿Tiene algo que ver esto con el odio, don Ricardo? Un poco sí, porque si uno no consigue ser feliz, de alguna manera uno se tiene cierta animadversión, para no decir que se tiene franco odio. Y según se ha venido viendo en el correr de la vida, casi todas las desventuras en este mundo vienen del odio que uno se tiene a uno mismo. Borges titula su asunto Remordimiento. Sí, solo el odio da remordimiento. El odio como una de las puntas de las pasiones negativas a las que está sometido el hombre. Como desembocadura total de la envidia, de los celos, de la soberbia, etcétera, está el odio. Es casi la pasión central. Afortunadamente no es muy común. Sin embargo, uno siempre alimenta cierto hondo desencanto de lo que uno mismo es, que es una forma del odio hacia uno mismo, y esto impide ser feliz. Es lo que saco del poema que leyó usted de Borges. Bueno, y yo digo una cosa, don Ricardo: ¿cómo es posible que un hombre de la estatura intelectual de Borges, teniendo ese vastísimo conocimiento y esa facilidad de escribir que se le envidia tanto, ¿por qué podía decir él que había sido un desdichado o que no era feliz? Creo que la respuesta sería esta: entre más superior es un hombre, entre más dotado está en su intelección y en su sensibilidad, menos posibilidades tiene de ser feliz. Es capaz de contemplar un horizonte muy extenso como finalidad natural de su vida, y es
es capaz y es incapaz de llegar hasta ese horizonte. Por ejemplo, creo que un hombre profundamente infeliz tiene que haber sido Sócrates, o Platón, o el otro, el viejo Aristóteles, que tanto estudiábamos en la Facultad de Leyes. En la medida de su lucidez, de la diamantina inteligencia para ver el mundo y la vida, se acarrea la incapacidad para comprender cabalmente el mundo y la vida, y de ahí viene la infelicidad. El hombre puede ser ciego como Borges, sordo como Beethoven, qué barbaridad, ¿no? Pero sus facultades de creación son sumamente extensas, sumamente poderosas, y frente a la visión interior, su tránsito es muy breve y es muy corto. De allí la infelicidad. Don Ricardo, si la infelicidad es casi un odio a sí mismo, Casi. Primero un desprecio, después un odio, entonces podríamos concluir que el suicidio es la expresión máxima del odio a sí mismo. Tan es así que al suicida ese sentimiento lo lleva a destruirse a sí mismo. Sí, así es. Está usted diciendo algo que es cierto. Primero, el suicida es un hombre que no soporta vivir un momento más. Ya no. Son seres humanos que sufren atrozmente. Primero, eso. 2, son sumamente sensibles. Y 3, todo el fracaso de la existencia supone un abismal disgusto por ellos mismos, de ellos por ellos mismos. El suicida, podríamos decir, sí, sin riesgo de equivocarnos, es el hombre que más odio alimenta por sí mismo, sí. Yo encontré en la Suma Teológica de Santo Tomás estos conceptos que quiero comentar con usted, don Ricardo. Sí. Dice Santo Tomás que el odio es la disonancia entre el apetito animal o racional y algo que ha sido aprendido como disconveniente. De igual modo que el amor es la consonancia del mismo con lo conveniente. Ya. El objeto del odio no puede ser lo bueno o conveniente como tal, sino a lo más aprendido como malo o disconveniente. El odio, lo mismo que el amor, es por tanto una pasión, la cual mientras no se desordene, es al hombre de provecho. Sí. El odiar lo malo, o sea el pecado, es una acción buena. Sí. El desorden está en odiar lo bueno como si fuese malo. Ya. Esto es un poquito complejo, ¿no? Es decir, En claro, realidad está diciendo bobadas. Pero teológicamente, y como se trata de Santo Tomás, tenemos que tomarlo muy en cuenta. Él mismo dice, odio el pecado, amo al pecador, que es la principal tarea de Jesús en el mundo de la redención, su amor por los pecadores. El banquete de Cristo está con sus pobres y es en la pobreza, querido amigo, donde se da el odio químicamente puro. Dice, lo conveniente es amar lo bueno, no amar lo malo. Lo conveniente es odiar lo malo, no odiar lo bueno. Sí, evidentemente, estamos de acuerdo con él. Sí. ahora, ese concepto en que no exactamente odiar lo malo por ser malo en sí, sino aquello que aprendimos a saber que era malo. Bueno, ya, sí. Eso es interesante también, Sí. porque, vaya, para algunas civilizaciones tal acción puede ser mala y y Claro, la misma claro. puede no ser mala, sino es lo que hemos aprendido. O Sí. sea, la maldad, de acuerdo a nuestro concepto del mundo y de la vida, Es es evidente. aquello que nos orilla a odiar. Es evidente. Ahora, en esta teología también Santo Tomás habla de una cosa rara, que es el odio a Dios. Es decir, hay gente que odia a Dios. Dice, Dios por razón de sí mismo no puede ser odiado porque es bondad suma e infinita, pero es odiado por los condenados y por los hombres malos por razón de sus efectos que se oponen a sus apetitos. Bien. Es decir, él dice, Santo Tomás, que puede haber dos tipos de odio hacia Dios. Uno es el odio de abominación. El hombre abomina algún atributo divino como la justicia divina, que produce el castigo, y él sabe que lo merece. Entonces, como quien dice, se pelea con el bien, Sí. o con Dios, por conveniencia,
por evitar un castigo, por estrategia de la conciencia. Bien. Bueno. Y el otro es el odio de la enemistad. El hombre odia a Dios en sí mismo como malo y como tal le desea males. Es el mayor de los pecados y Claro. según Santo Tomás, ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Claro, está bien. Está bien, sí, es cierto. Es absolutamente inobjetable. De acuerdo. Pero qué raro esto de que manejen los teólogos luego el concepto odio contra Dios. ¿Habrá realmente quien odia a Dios? Yo creo que no. En tal caso, eso sería el patrimonio del demonio, el odio a Dios, ¿no? Y de aquel que se apega a las cosas del demonio, ¿no? Por ejemplo, he conocido a hombres sumamente lúbricos, hombres que solo viven para la satisfacción del bajo vientre. Y estos sí tienen una especial repulsión hacia toda predicación donde se supone que Dios existe o debe estar presente. Sí, si usted macera mucho dentro de usted mismo una pasión equivocada, la envidia, el odio, los celos, la soberbia, la idea de Dios y su absoluta omnipotencia, perdón, tiene que llegar a ser odiosa. Sí, es natural. Es como una cosecha de su ambición personalísima o de la deformación que usted padece. No usted, yo. Para no tomarlo a usted como ejemplo. No. Es como la expresión de la deformación que yo padezco. Mi soberbia me impide acatar la excelsitud de Dios mismo. Me impide acatar la superioridad de cualquier semejante. Pero, en el fondo de todo, me impide acatar la excelsitud de Dios. Y por ahí sí puede venir el odio a Dios. Y esto pues sí, sería el pecado contra el Espíritu Santo. Que es, dijimos cuando hablamos de esto, la forma más grave o una de las formas más graves de la soberbia. Sí. El pecado contra el Espíritu Santo es la soberbia, es el odio a Dios. ¿Por qué este viejo debe ser infinito, infinitamente santo, infinitamente perfecto, infinitamente bello, qué sé yo, los atributos de Dios? ¿Por qué él decide y yo no? Esto sería el origen del odio hacia Dios, que nos alejaría ya muy mucho si nos metiésemos en las consideraciones del odio más visible, del que es, vamos a decir, más importante en el mundo, el odio Entre vivo, hombres. actual, entre los seres humanos. Bueno, tengo una forma de meternos, de salirnos de donde estamos, en esta cuestión teológica, y meternos un poco acá. Venga. Le voy a leer algo que encontré interesante, de un concepto que en latín se llama odium plebis, que quiere decir el odio del pueblo o de la plebe. Ya. Y a ver cómo le entiendo está aplicado al tiempo actual. Según el derecho eclesiástico, este odium plebis es la aversión o animosidad positiva, demostrada con hechos o con palabras, profesada hacia el rector eclesiástico por el pueblo confiado a su cuidado. Ya. Y puede tener tres clases. Una, surge por el motivo, es decir, procede del mal comportamiento del eclesiástico. Ya. O inmotivado cuando proviene de la malevolencia o malicia del pueblo. Ya. La otra clase es por su extensión. Puede ser universal cuando es toda la comunidad quien odia al eclesiástico. Puede ser particular cuando solo es una parte de la comunidad que odia a su rector. Bien. O puede ser singular cuando es solo una persona o acaso una familia quien tiene esa aversión. Y luego por su objeto. La tercera clase es el odio del pueblo por su objeto, contra el ministro o contra el ministerio efectuado por él o por sus ministros o delegados. Y dice que el odium plebis tiene los siguientes efectos. Inutiliza al eclesiástico para regir con fruto su grey y hace inconveniente y perjudicial su gobierno, especialmente cuando es universal y su objeto es el ministerio mismo, Ya. por lo que constituye una justa causa para la renuncia y para la remoción de los beneficios. Ya. Ese es sí. el derecho eclesiástico. Sí. Santo Tomás, recordemos, cuando escribe, en la Edad Media estaba muy preocupado por la situación de la Iglesia, ¿no?
Le preocupaba mucho el odio al Papa, al vicario, el odio a la institución como iglesia, el odio al ministro, al delegado de la autoridad papal. Parecería que está hablando de la Iglesia Católica hoy día, que no se porta como Dios manda, digamos. O del gobierno mismo, Ricardo. Sí, pero aquí estamos hablando de la autoridad eclesiástica. Es a lo que se refiere Santo Tomás. Muy preocupado en aquel tiempo. En realidad, esto a mí personalmente no me afecta absolutamente en nada. En un país como el nuestro, donde una buena cantidad de nuestros males, de nuestras carencias, de nuestras inferioridades, la debemos a la Iglesia, me parece muy bien el odium plebis ejercitado convenientemente. Yo había encontrado por ahí una similitud, mire. A ver. Cuando Maquiavelo habla del príncipe y el príncipe y el príncipe, parecería decir que estaba criticando o dando teorías políticas sobre el comportamiento de un príncipe, o sea, en una monarquía. Realmente podía, y mucha gente interpreta la traducción no como el príncipe, sino como el principal. Sí, el hombre del poder. Claro. Y en esto puede haber un paralelismo también. Puede, sí. Es decir, también en nuestra época y en nuestro sistema y en el mundo en general, hay gentes que usan el poder, pero pueden tener el odium plebis. De hecho, lo tienen. Y cuando el odium plebis dice aquí está justificado, debe haber la renuncia, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Entiende cómo está la plebe o el pueblo, el lumpen, la astrosa grey de López Velarde, etcétera? Tiene su voz, ¿no? Sí. Que además, vox populi, vox dei, es la voz de Dios. Y cuando el pueblo tiene fundados motivos, es causa justa, según la teología de Santo Tomás. El odio al que manda, al mandatario. Y los efectos deben ser remoción, cambio, sí. Movimiento en este aspecto, ¿no? De acuerdo. Por eso me llamó la atención, Sí. no tanto por el asunto eclesiástico, que como usted dice, esto está en el marco de la Edad Media, ¿no? Y además Santo Tomás siempre escribe pensando en la iglesia, en el clero, evidente, etcétera. Claro. Por eso resulta de repente tan limitado, sobre todo para la juventud. La juventud ya no oye estas cosas. Hay que hacer la conversión a los negocios del mundo, como usted lo está haciendo en este momento, para entender algo más de lo que entendía Santo Tomás. No es solo el mandatario eclesiástico, sino todo mandatario. Si se porta mal, el rechazo de la nación es merecido. Y el rechazo es bueno. O del pueblo. El odium plebis, ¿qué es la nación o el pueblo, no? No es lo mismo, pero nación es más que pueblo. Pero vamos, hablemos del pueblo. Si el pueblo rechaza al comandante, al mandatario, al que manda, sea eclesiástico, sea civil, razón tiene el pueblo. El pueblo, en la medida en que vox populi, vox dei, quiere decir la voz del pueblo es la voz de Dios, en la medida en que es la voz de Dios, el pueblo no se equivoca. Tiene razón al rechazar. No me meto a saber a qué gobernante, sino que tiene razón a rechazar al mal gobernante. Esto sería todo. Buen odio, bienvenido ese odio. Bueno, y ahora, don Ricardo, hay otro odio que es, pienso que al revés. Es lo que llaman en latín odi profanum vulgus et arseo. Dios mío santísimo. Quiere decir odio y rechazo al vulgo profano. Es decir, este es el otro odio, el odio de regreso. El odio de la gente que piensa, estudia, etcétera, contra el que no aprecia las cuestiones y que es la masa que muchas veces es manejada, que muchas veces es anónima, la autora de los linchamientos, etcétera, ¿no? Y eso dice Horacio en las Odas. Nada menos. Dice que el odio y rechazo al vulgo profano, con los cuales se significa que a los aplausos del vulgo deben preferirse el aprecio y la aprobación de los hombres de criterio y buen gusto. Que Iriarte, el escritor de fábulas, dice lo mismo en dos frases. Dice, si el sabio no aprueba, malo. Si el necio aplaude, peor. Está bien. Este es el odio o desprecio, pero el odio, estamos hablando de odio, de la inteligencia por la astrosa grey, que diría López Velarde, por el pueblo, por el populacho, por el hombre de la calle, por el dasman, por el burdo, palurdo, pues que no se ha cultivado,
y que dispone además de escasa extensión intelectual, ¿no? Este es el odio principesco del hombre del espíritu por la plebe. Eso es nada más. Justificado, no sé. Hoy día llevamos ya, ¿cuánto es de 1917 para acá en nuestro país? Una barbaridad de años, casi 80. Casi 80, ¿no? El mal dato o la mala nota de aplaudir todo lo popular. En la medida en que traicionamos los intereses y los derechos del pueblo, exaltamos al pueblo. ¿Cuántas veces ha oído usted a los políticos decir, para los que menos tienen? No me venga con zarandajas. Los que menos tienen están ahí. Los vemos a un tiro de piedra, en cualquier lado del planeta donde vivamos, y más en nuestro país. No me festeje tanto al pueblo. Sea un poco más riguroso. Edúquelo, ordenándolo por el buen camino. Ordene usted la recta convivencia y deje de invocar al pueblo para los que algunos clásicos piden un natural desprecio. Ojalá se me entienda, porque probablemente no se me entienda en el generoso público que nos ve, ¿no? Y se me achaquen cosas que no he dicho. Todo hombre, en la medida en que es superior, tiene un profundo desdén, desprecio y aún odio por la plebe, por el pueblo. Esto es así. Yo no he hecho a la condición humana. Así es. Bueno, ni modo. Sin embargo, le diré a usted que hay quien opina, por aquí tengo el apunte, de que no se puede odiar, ahorita lo encuentro, pero tengo la idea, Ya. a un inferior. Que generalmente se odia al igual o al superior. No. Al inferior se le menosprecia, Bueno. no se le odia. Bueno. Es decir, el odio siempre va acompañado, don Ricardo, de un poco de envidia. De la envidia mucha nace el odio. Sí, yo no diría lo primero. De mucho de la envidia nace o puede nacer el odio, esto sí. Pero que al inferior no se le pueda odiar, creo que no. Mire usted. Aquí está, mire, dice Schopenhauer, el filósofo alemán. Ah, bueno. El odio y el desprecio se excluyen mutuamente. En no pocos casos, el odio a una persona tiene sus raíces únicamente en la estimación involuntaria de sus virtudes. Otra vez eso. En no pocos casos, el odio a una persona tiene sus raíces únicamente en la estimación involuntaria de sus virtudes. Ah, leñe. Ahí se embosca la envidia, claro. Ahí usted tenía razón. Sí, sí, porque a veces el odiar a una persona la distingue. No sé, sí. No sé si usted ha escuchado esa frase de, oye, fulano, ya no digamos te odia, le repulsas, le caes muy mal. Ah, bueno, y dice alguien, hay enemistades que enaltecen. Bueno, sí. ¿No? Sí. Qué bueno que me odie esta persona. Sí. Estaría yo perdido si fuera yo de su parecer, ¿no? Sí, sí. Bien. Y más aún, no que tenga obligadamente razón, si viene del malvado de Schopenhauer, que es la arrogancia por excelencia. ¿Muy arrogante? Schopenhauer es casi intolerable. ¿Tenía razón para eso? ¿Quién sabe? Pero lo que apunta allí emparenta el odio con la envidia, y eso es muy atractivo. Sí. Y la frase es sumamente lúcida. Léala otra vez. Por favor. Toda completa. Dice, el odio y el desprecio se excluyen mutuamente. En no pocos casos, el odio a una persona tiene sus raíces únicamente en la estimación involuntaria de sus virtudes. Caray, qué hombre tan abusivo. No es tan claro el odio, no es tan clara la envidia. No, yo creo que hay más enredo en esto. Yo creo que es más difícil de lo que creía Schopenhauer. Creo que es un poco más difícil, pero bueno, sigamos con sus notas. Bueno, vamos a seguir, pero tenemos que hacer una interrupción para unos mensajes y regresamos inmediatamente a Diálogos Hidalguenses. No se vaya, estamos en 2 minutos otra vez.
en Diálogos Hidalguenses hablando sobre el tema el odio. Dice la psicología que que la pasión implica a la vez un enriquecimiento y una desecación de la afectividad. La pasión en general, el odio es una pasión. Ya. La pasión es un desarreglo afectivo que puede llegar a tomar el aspecto de una insensata crisis de idolatría. Sí. A ver, Esto es un poco loco, ¿no? El odio, lo primero que dijo, repita la frase, por favor. El estado de pasión implica a la vez un enriquecimiento y una desecación de la afectividad. Sí. Podría yo preguntarle por qué, y lo pondría yo en... Porque depende cuál pasión. De cualquiera. Cualquier pasión significa... Enriquece y deseca. Sí. Bueno. Le pregunto por qué y lo pongo en un lío. Yo sí sé. Bueno, a lo mejor yo entiendo algo de esto. A ver, venga. Bueno, un enriquecimiento, don Ricardo, porque toda pasión enriquece. Claro. Enriquece, da vida, da sangre en las venas. Se expande la condición humana. Pero hay una desecación. ¿Cuándo? Pues también cuando se tiene esa pasión, porque yo noto que esa pasión corroe por dentro. Es tan fuerte. Consume. Es como la droga. Claro. Una droga estimula a un grado máximo, la gente se vuelve súper sensible y oye cosas que... Pero al día siguiente o pasado un tiempo viene una tremenda cruda. Ya. Podríamos decir que la desecación es la cruda de la afectividad. Sí. Hay una expansión sumamente notable en cualquier estado de apasionamiento, pero el ser humano es bastante limitado. Eso lo deseca, lo enjuta, lo encoge, ¿no? Lo deja seco, vacío, claro. No se puede amar desesperadamente. No se puede envidiar al tope mismo de mi capacidad de envidia. No se puede odiar hasta la execración absoluta, porque me seco, me enjuto, me quedo sin nada. Por eso dice eso. Muy bien dicho, por cierto. ¿Quién lo dice? No tiene autor, es un tratado de psicología, pero no hay yo busqué el autor de esa parte. No la tiene, seguramente el libro está hecho por un grupo de gente. Sí, ¿no? Es una frase sumamente inteligente, claro. Venga, señor, ¿qué más? Dice también, señor, que la pasión, y en este caso el odio, es un desarreglo afectivo que puede llegar a tomar el aspecto de una insensata crisis de idolatría. Esto no lo entiendo. Es decir, ¿qué será una crisis de idolatría? No es el egoísmo al que está sometido aquel que tiene una gran pasión. No hay hombre más egoísta que el que tiene una pasión encajada en la mente. Yo estoy de acuerdo en eso. ¿Qué tiene que ver con la idolatría? Ese egoísmo puede hacerlo que se idolatre a sí mismo, que nomás piense en él, que no existan los demás. Está bien. ¿Qué decía usted de alguien que buscaba a la mujer amada en un restaurante lleno de gente? Y llegaba, no la encontraba, decía, no hay nadie. Sí, así no hay es. nadie, hay 200 gentes, pero eso no le importan. Es idólatra, está idolatrando algo, se creó un mito, creó un ídolo. Está usted rozando la explicación muy lúcidamente, pero no ha llegado al fondo. El fondo es este. No que yo sepa más que usted, sino que le llevo 20 años de edad. No sabe más que yo. Que he visto más la vida, ¿no? No sé si para bien o para mal. Mire usted, toda pasión, por favor, toda pasión quita al ser naturalmente adorable o idolatrable, que es Dios, para poner en su sitio un objeto del mundo. Un ídolo. Un ídolo. Por eso una crisis de idolatría. Sí. Si es la soberbia, yo soy el ídolo. Si es el amor, esa hembra es el ídolo para mí, está en vez de Dios. Si es la envidia, el objeto deseado. Claro. Si es el odio. Bueno, esto que tanto odio acaba siendo el leitmotiv de mi existencia. Sí. Es un ídolo. Y es una crisis de idolatría. Por allí es donde... ¿Cómo dijo usted ese anglicismo? ¿Cuál, señor? El leitmotiv, ¿o cómo dijo? Leitmotiv latín, señor. ¿El último motivo? Sí, señor. Es el inglés. motivo fundamental. Yo siempre lo había tomado por latín y siempre había salido, es inglés. Bien. Late, the last one. Conste, como dicen ahora, que yo también puedo equivocarme, claro. Conste. No, además, yo le voy a decir una cosa. Mire, me gusta a mí mucho el idioma. Sí. Lo respeto mucho. Sí. Pero yo creo que usar anglicismos
o galicismos o latinismos, Es bueno. no desmerece tanto. Es bueno y es No necesario, desmerece. además. No hay cuidado. Además, en este mundo ya globalizado en que estamos viviendo, Ya. por ejemplo, usted no puede sumergirse en el mundo de la computación, de la cibernética, No, Dios me libre. si solamente habla usted el castellano. También. No encontrará es cierto. usted traducciones para el software y el hardware No, y otras cosas, ya. ¿va? Ciertamente. De tal forma que, además, dicho bien y de corrido está bien, ¿no? Ujú. No decía Borges que el castellano y el inglés se complementan, Sí, así es. que son el océano del lenguaje occidental en el que tarde o temprano navegarán todas las naciones. Buen dato, buena cita, porque así es además. Y sobre todo en Borges así fue. Sí, así fue. Él no sabía en su niñez primera que en algunos momentos hablaba en español y otros hablaba en inglés, porque en su casa se hablaban los dos idiomas. Entonces el niño hablaba unas veces en inglés y otras en español. ¿No? Para él era una sola lengua. Fíjese nomás, qué contradicción. Algunos pedagogos dicen que cuando hay familias en México, yo conozco algunas, que les hablan a los niños en inglés. Ujú. Padre mexicano, madre mexicana, abuelos, todos son mexicanos. Lo que pasa es que el señor trabaja en algo que tiene mucho que ver con el idioma inglés o sus patrones son gringos. Él se da cuenta de la necesidad urgente de que sus hijos dominen el idioma Sí. y les hablan en casa en inglés, pero en la escuela los compañeros, los amigos en español. Sí. Y dicen los pedagogos o los psicólogos pediatras, no es conveniente crear esa confusión en los niños. Primero un idioma, el de cuna, y luego el otro. Pero aquí hay una contradicción. Borges, no les haga caso. Borges habla en su casa en los dos idiomas, Claro. se entremezclan, se apochan, ¿me perdona la expresión? Sí, es horrible, pero está bien. Y produce esa situación un lúcido manejador del castellano Sí. y un extraordinario lector del inglés. Y produce lo siguiente, que todo el sorprendente estilo de Borges en castellano le debe cuando menos la mitad de su eminencia y de su lucidez al inglés. O sea que escribía a veces en castellano construyendo Yo en creo inglés. que él pensó siempre en inglés ¿Cree usted? y construyó en castellano. De allí ese nuevo idioma castellano perfecto, por cierto, que él usa en su literatura, en su prosa, ¿sí? De allí esa innovación extraordinaria en la manera de calificar en la lengua castellana. Pondré un ejemplo para que se note mucho. Tiene un cuento que se llama El espantoso redentor Lázarus Morel. Es un hombre que se hace pasar por redentor y en realidad es fundamentalmente perverso. Bueno, ¿usted nunca había oído antes de Borges esta unión de estas dos palabras, el espantoso redentor? Para nosotros el redentor es Cristo. Y el redimir es un acto bueno. Claro. Entonces, tiene que ver con lo que por naturaleza está santificado. Borges, apoyado muy mucho en la manera de hablar inglesa, arma esta liaison, esta unión, el espantoso redentor Lázarus Morel. Y consigue una frase de una inmensa belleza, pero también dice algo como esto. Dice, hay un cuento que se llama El Inmortal, que es verdaderamente una obra maestra, donde un hombre, por X, resulta inmortal. Pero cuando han pasado ya unos 800 años o un poco más de inmortalidad, el hombre está cansado y quiere morir. Parece ser que los seres humanos necesitan morirse. Sí, es una cuestión biológica, Sí, necesaria. yo me niego, pero parece ser que tendré que pasar por la experiencia. Bueno, hay un momento en que el inmortal de Borges anhela morir y no puede. Y un día se pincha con una espina y dice Borges, con espanto, con estupor, con inmenso alivio, vio que de su dedo, ojo a esta frase, brotaba una lenta gota de sangre. Y nunca habíamos visto unida la lentitud a la sangre, nunca. Esto es herencia del inglés, que Borges manejaba a la perfección, ¿no? Una lenta gota de sangre. Hay otra parte donde un hombre recibe una puñalada y dice, lo ahogó una erupción de brusca sangre. Esto tampoco lo habíamos oído. La brusquedad unida a la sangre. En fin, no hay que espantarse de García las Márquez. cosas del idioma. Ese no existe. García Márquez tiene un cuento en el que una pareja de recién casados
están viajando por automóvil, también se pincha, parece que es él, con una rosa, y sobre la nieve va dejando gota a gota, parece que era hemofílico. Ya. Y llega a morir a un sanatorio. ¿No ha leído usted ese cuento de Sí, creo que sí. ¿Por qué Está dice en usted los que no cuentos existe? Peregrinos, existe poco. Está en los 12 cuentos peregrinos. Existe poco. Y no tiene que ver con el ejemplo que yo estoy poniendo. Que No, son- me acordé por la lentitud de la sangre. Ya, hallazgos morir por goteo. monumentales. Ya, claro, Morir morir por por goteo. goteo. Ahí sí. Hallazgos monumentales que son posibles por las inmersiones de una lengua en otra. No hay que tener tanto miedo o tanta devoción por la lengua. Usted dijo que ama y respeta la lengua castellana. Yo le diría que yo la domino, nada más. Bueno, Entonces, yo la puedo respeto hacer porque no la domino. Puedo hacer a mi lengua partícipe de cualquier otra lengua. Que, ¿no? claro, sí. No es que se le tenga miedo a mezclarla, se le tiene miedo a usarla. Ya. ¿Sabe usted qué odio yo, entre otras cosas, en la vida? A propósito de mi lengua, de mi oficio, que es escribir. No digo bien y mal, digo escribir, nada más. No, a la academia. Yo ¿Odia usted odio a la academia? a la academia y a los académicos. ¿A qué? ¿En su rigidez o en su tontería de estar buscando en su y devoción rebuscando la arrodillada letra? frente a la lengua, en su idolatría por la lengua. Nada es Sin digno. mayor producto. Pues, productos muy menguados, muy chirles. Nada es digno de adoración Bueno, en este Ricardo, mundo. pero no que usted, por ejemplo, que la academia tenga una misión, o Ninguna. ha tenido una misión Nada. de dique, de contener un poco, de almacenar, de poner a disposición de los legos en la literatura el conjunto de voces y palabras que debemos usar. Nada. Es lo único que ha provocado que el Astroza Grey, que el admirable pueblo, se aleje de la lengua culta. Bueno, Estos resguardos en que quiere meter a la lengua la academia. No, basta. ¿quién es, don Ricardo? ¿Quién es qué? Quien innova la lengua. El pueblo. El pueblo. El pueblo. La academia se tiene que fastidiar cuando tiene que incluir en su diccionario el verbo cantinflear, Claro. que es el hablar bastantes cosas sin decir nada y con alguna gracia. Como hablaba aquel ¿Cómo pobre hablaba Cantinflas? que no era cómico ni era nada. No, era cómico, era muy cómico y mata de risa. Al principio. Y no salió nunca de su cantinflismo, de esta tergiversación del idioma. Fue su única gracia. Y la usó en la película, ahí está el detalle. En todo lo demás no sirvió absolutamente para nada. Sí se hizo multimillonario y era un hombre de un egoísmo bestial, verdaderamente. Continuemos con el odio. Bien. Aquí hubo desprecio, no hubo odio. Ahí se equivoca. El odio Creo que fue Schopenhauer el que identifica el desprecio con el odio. Lo excluye. Está loco. Ah, lo excluye. Ah, sí, Los claro, excluye, los excluye. Ah, no, entonces estaba bien Schopenhauer. Entonces Está usted tiene desprecio por alguien y odio por la academia. Sí, eso. En una ocasión me invitaron a ser, hace unos 10 años, 7, a ser miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Dije, no, por Dios santísimo. Ir con la bola de ancianitos que comen paja y salvado todos los días y hablan tonterías, no. En otra ocasión oí a Méndez Plancarte, respetable, hombre respetable, ya murió, que llegaba tembloroso a una reunión que había, porque había discutido violentamente en la Academia de la Lengua si armonía iba con H o sin H. Y el hombre era ya viejo y era un poco tartamudo y sobre todo jadeante al hablar, ¿no? O sea, y yo he demostrado que debe ser con H. Querido amigo, cuando un hombre llega jadeante porque ha discutido esa tontería, no merece ningún respeto, ni el lugar donde se discutió esa necedad. Continúe usted con sus notas, señor. Tenía una idea y se evaporó cuando comentó usted esto. Perdón. Pero bueno, hablábamos del odio que le tienes. Ah, ya me acordé, mire. Un escritor como usted, un hombre de letras, al que quienes tenemos la fortuna de frecuentar, nos encanta aprender y abrevar. Los escritores buenos tienen sus compensaciones, ¿qué diremos? Sociales.
son poquísimas, siga. No económicas tampoco. Quiero decir, reconocimientos y premios. Bueno. Los Nobeles de la Paz, el Príncipe de Asturias, etcétera. Usted siempre en los programas aquí con nosotros se ha manifestado un poco despreciativo hacia estos homenajes o cosas. Un poco. Pero escuchamos en la televisión esta semana, estos 15 días últimos, que le dieron a usted o le otorgaron el premio Juan Ruiz de Alarcón. Cuéntenos de eso, ¿no? No. ¿Qué? No pude aceptar el premio. ¿Usted no lo aceptó? Yo, ya. Pero se lo habían otorgado. Ya, sí. Motivos personales tendrá y no lo voy a exigir que los diga. ¿Qué aceptaría usted? ¿Otro mejor? Ya no. Ese es bastante bueno para aceptarlo en cualquier momento. Simplemente no lo acepté. Esto es todo, ¿no? Aceptaría yo, señor, en el plan en que uno está, que ha pasado ya los 70 años de edad y los 55 de estar escribiendo y leyendo, acepto lo que quieran darme. Tenga usted la gentileza de ofrecerme algo. Lo aceptaré sin duda. Ahora, ¿es lo que señala verdaderamente la eminencia de un escritor? No. No. Todo premio en esta tarea, señor arquitecto, primero, es injusto. Y segundo, es inmoral. ¿Por qué se me premia a mí y no a fulano, sutano o perencejo? Es injusto. Y es inmoral. ¿Por qué no se premia a sutano, fulano y perencejo y sí se me premia a mí? ¿De dónde sale la equidad? Todo premio, además, usted lo sabe muy bien, es dado, diríamos certeramente en México, por los cuates. Es muy difícil encontrar de repente un premio que sea honestamente decidido y que vaya al señalado como el mejor, indudablemente el mejor. Esto es casi imposible. Nadie es mejor que los demás. Yo me considero un escritor respetable, pero el mejor de México de ninguna manera. Entonces, el joven Octavio Paz sería el mejor escritor de ninguna manera. El excelente poeta Jaime Sabines sería el mejor de todos de ninguna manera. De repente, señor, un hombre modesto, sin hechuras, consigue un poema absolutamente insuperable. Un ejemplo. Existía en Italia un señor Tommaso Giuseppe de Lampedusa, príncipe por prosapia, por aristocracia viejísima de su familia, y era tenido por poco menos que un idiota. Era el babieca aquel de Tommaso que ahí viene. Tommaso se puso a escribir un día de su gente, de la aristocracia italiana, ¿no? Guardó su asunto, sus cachivaches, su paginario, y se murió. ¿Algo como Marcel Proust? Sí, pero no... ¿No con la genialidad de Proust? No tanto. No tanto. No tanto. Porque él también se puso a escribir de las bolas de frivolidades que había vivido. Claro, pero ya era respetado como escritor en vida. Pero Tommaso Giuseppe de Lampedusa vivió y murió como un tonto, como un simple, como un menso. Ahí viene el baboso de Tommaso. Y por gestiones, digo, repito, de su esposa, psicoanalista, se publica la obra de Tommaso Giuseppe de Lampedusa. Gattopardo. El Gattopardo. Es una obra maestra de la literatura. ¿Es una novela o qué es, don Es una novela. Es una novela sobre el príncipe Messina, uno de sus antecesores. Es una joya literaria, incomparable en la literatura del siglo XX. ¿Merecía el premio Nobel? Sí. ¿Se lo dieron? No. Hay otro, por ejemplo, Churchill, el viejo gordo aquel que ganó la guerra. ¿Merecía el premio Nobel de literatura? De ninguna manera. ¿Se lo dieron? Sí. Dice usted que decían los estudiantes de literatura de entonces, si mejor se lo hubieran dado de pintura, si se trataba de darle uno. Si hubiera habido Nobel de pintura, se lo hubieran dado a Churchill pintor, que cuando descansaba se ponía a dibujar tonterías en un lienzo. Él era primer ministro y tenía dinero para comprar lienzos y lienzos. Pintaba necedades. Le hubieran dado el premio Nobel de pintura, que leñe. No, los premios no obligadamente señalan la excelencia veraz de alguien, no. Pero es muy bueno recibir uno que otro. No es posible abandonar a un hombre como se me ha abandonado a mí sin ningún premio, no es justo. Bueno. Esto es una broma, esto que acabo de decir es una broma. Sí, señor.
A ver, yo tengo dos frases todavía sobre el odio que merecen su análisis. Una es de Emilio Solá. Venga, Y dice así, es un concepto más que una frase. venga. El odio es santo. Es la indignación de los corazones fuertes y paternos. El desdén militante de aquellos a quienes la medianía y la necedad enojan. Odiar es amar, es tener el alma ardiente y generosa, es vivir holgadamente despreciando las cosas estúpidas y vergonzosas. Ya. Es paradójico, juega con la paradoja. Era un hombre malhumorado, estaba loco, no haga caso. ¿Cuál es la otra frase? La otra frase es de Jacinto Benavente, A ver, dice, venga. más se unen los hombres para compartir un mismo odio que para compartir un mismo amor. Ah, eso es muy bello y muy hondo. También de Benavente es esto, que le dicen, maestro fulano habla muy mal de usted, y dice Benavente, qué raro, nunca le he hecho un favor. Más se unen los hombres por un mismo odio que por un mismo amor, es cierto. El odio entre las ideologías, que es algo que deberíamos ver. Tenemos que verlo en otro programa de odio, el odio de pero clases y el odio odio de clases. ideologías. Fíjese usted cómo se agrupan las gentes para odiarse unas a otras, mucho más fácilmente que para amarse unas a otras. Recuerdo muy velozmente, porque creo que ya se acaba, recuerdo en las antimemorias de Malraux, hay una conversación telefónica tomada directamente de la vida real entre dos españoles, uno es franquista y el otro es de la República. Y a mí se me enchinó el cuerpo oyendo el odio de un español por otro, en función de la necedad de que uno era franquista y el otro era comunista. Fue un odio que llevó a 1 millón de españoles a morir en unos cuantos años, muy pocos, ¿no? Tiene razón el atroz Benavente. Don Ricardo, y lo que está sucediendo Ahora, en la antigua Yugoslavia, ahora, en el centro de ahora. la cuna de la civilización que es Europa, Sí. ¿no ve usted que hay un terrible odio entre serbios terrible, odio. y croatas? Odio abominable, profundísimamente despreciable. Y se siente santo el que ejercita el odio. Se sienten santos violando y destripando a las pobres mujeres musulmanas, estos pretendidos cristianos. Por Dios santo. Tiene, señor, como remate del programa, razón Benavente. ¿Cuánto más reúne el odio a los seres humanos que el amor? Ahora haga usted estas despedidas que hace de manera tan eficaz. Diciendo simplemente una frase del Dhammapada, algún libro hindú. Ya. Jamás el odio ha sido apaciguado por el odio. El odio solo se destruye con el amor. Esta es una regla eterna. Está bien. Está bien. Pues, muchas gracias, don Ricardo, por estar con nosotros otra vez en Diálogos Hidalguenses. Muchas gracias al amable público que tiene la paciencia de vernos y escucharnos. Tendremos que tener otro programa sobre el odio. Hay cosas que se quedaron todavía en nuestros apuntes y en nuestra conversación. Les agradecemos mucho. Los esperamos la próxima semana en otro Diálogos Hidalguenses. Ricardo Garibay, gracias, maestro. Gracias, arquitecto. Luis Corrales, su servidor. Buenas noches.
Muy buenas noches. Estamos otra vez aquí con ustedes en Diálogos Hidalguenses, el programa que el Sistema Radio y Televisión de Hidalgo lleva hasta sus hogares a través del Canal 3 los jueves a las 22 horas y los domingos a las 21 horas, cuando es puntual la transmisión. Nos acompaña don Ricardo Garibay, el maestro que junto con su servidor conduce este programa. Señor. Y esta vez tenemos como invitado especial al maestro Virgilio Guzmán, joven escritor hidalguense, que además encabeza una agrupación de escritores hidalguenses. Virgilio, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Amigos, vamos a hacer en este programa, si ustedes no tienen inconveniente, la segunda parte del tema el odio. Este sentimiento, esta pasión que tanto daño le ha hecho a la humanidad a través de todo el tiempo. Bien, como empezamos siempre el programa Diálogos Hidalguenses leyendo un poema, quiero comentarles con gusto que esta vez el maestro Garibay, que lo va a leer, leerá algo de don Genaro Guzmán Mayer, el poeta hidalguense que nació en Actopan y que todos ustedes conocen. Maestro Garibay. Señor. Oh tú la secular, como un enjambre trabaja el colmenar tu gran tesoro. En ti no tiene la razón el lloro, ni dalte tradición, bola de estambre. Ayer emporio señorial, raigambre de una raza potente, y con decoro a quien no pudo sobornar el oro y a quien no pudo señorear el hambre. En tus noches azules y de estío, llanto de niños precipita el río que rueda sus cocuyos de cristal. Y ante ese plenilunio se me antoja una legión de espectros cuando arroja sus oscuras siluetas el nopal. Es un lindo soneto, muy bien trabajado, un poco loco en algunas partes, pero hermosamente hecho. El poeta Genaro Guzmán Mayer de Actopan. Yo no conozco Actopan. Actopan, don Ricardo, es una ciudad porque rebasa los 45, 50 mil habitantes. No, yo creo que ya anda entre 50 y 100 mil habitantes. ¿Está cerca de Tasquillo? No, está más cerca de Pachuca que de Tasquillo. Está a 20 minutos de Pachuca. Ya. Es decir, está a 28 kilómetros de Pachuca. ¿Y de Tasquillo? Tasquillo está un poco más arriba o más allá, dentro del Valle del Mezquital. De Actopan a Tasquillo seguramente se hace una hora y 20. Ya. O sea que está mucho más. Actopan es la primera ciudad con que se encuentra uno cuando de Pachuca se lanza a conquistar el Valle del Mezquital. Ya. Es la primera. Tiene un hermosísimo convento agustino del siglo XVI, ya, tan bello como el de Acolman, o más bello que el de Acolman en el Estado de México. Caramba. Y es, bien, digamos, Actopan, la puerta del Valle del Mezquital. Es, además, la cuna de dos de nuestros poetas más destacados, que es don Genaro y Efrén Rebolledo. Ah, claro, Rebolledo es de Actopan. Así es, don Ricardo. Claro. Yo preguntaba si estaba cerca de Tasquillo porque vinimos en 1960 a filmar una historia mía que se llamó Los Hermanos del Hierro. Actopan, no, a Tasquillo. Pero pasábamos las noches en Actopan. No, sería en Izmiquilpan. ¿Sería en Izmiquilpan? O en Izmiquilpan. Sí, en Izmiquilpan. Es la más cerca de Tasquillo, ya, donde hay hotel. Entonces estaba yo hecho totalmente bola, señor. Bien. Bueno, no escogieron ningún mal lugar para grabar esa película, porque Tasquillo es un bello lugar. Tasquillo es un oasis en el Valle del Mezquital. Sí, señor. Porque tiene agua. Entonces, Tasquillo es un lugar con un clima parecido al de Cuernavaca, con muchas flores, con mucha vegetación, y además con los balnearios, el balneario de Tzindejé y otros que están ahí, en donde se baña uno, y ahora pues han invertido los propios ejidatarios, don Ricardo. Y ya han conseguido hacer verdaderamente centros donde usted puede llegar, alquilar una cabaña, dormir ahí, en el día nadar, etcétera, en la noche leer, y la pasa uno muy bien, y se come muy bien. O sea, ya prestan servicios, tanto de hospedaje como de alimentación, de buen nivel. Mire, perdón, mire usted, sucedía 1960, ¿hace cuánto?
35 años. Así es. Sí. Filmábamos durante el día, como es natural. Se suspendía la filmación, como en cine se hace, a las 2 de la tarde. Y a esa hora se servía la comida. Entre grandes árboles, ¿no?, se ponían mesas muy largas y ahí se sentaba todo lo que se llama staff, que es mucha gente, desde alumbradores, camarógrafos, directores, subdirectores, qué sé yo, actores, ¿no? Y un mediodía nos dimos cuenta que había gente detrás de los árboles. Esta es mi tierra, lo cuento con dolor. Y la gente eran los pequeños indígenas que nos iban a ver comer. Uno de ellos se presentó, y en otomí, seguramente era otomí, dijo algo. Y había alguien que entendía otomí, y dijo que no recojan los señores ni las señoras las cosas de las mesas cuando se levanten, que las dejen para nosotros, las obras. Me conmovió profundamente. Al día siguiente casi nadie tocó la comida, lo que había tocado, ¿no?, para que los pobres indígenas tuvieran que comer ese día. Ya después se organizó que mientras comíamos nosotros se repartiera comida entre aquellas personas. Esta era la miseria a la que hizo referencia el señor gobernador Murillo Karam en el primer programa donde lo entrevisté. Y le pregunté cuál es el principal problema de Hidalgo. Dijo la pobreza, pero no debo ser optimista, la miseria, la inmensa miseria. Y contra eso, señor, tenemos que trabajar todos. Y esto que estamos haciendo aquí es trabajar contra la miseria, precisamente. Trabajar contra el odio que engendra la miseria. Yo sé por qué, pero usted explíquelo por qué. ¿Qué? ¿Por qué estamos trabajando, haciendo un programa como este, estamos trabajando en contra de la miseria y el atraso? Llevar la lucidez a los demás es llevar la conciencia de que los otros demás existen. El ánimo de cooperación o de solidaridad, palabra en gran desprestigio actualmente, ¿no?, con los demás. En la medida en que podamos alumbrar la inteligencia de la gente con la poca que nos ha tocado inteligencia, digo, estaremos trabajando en contra de la miseria, tanto espiritual como física. Así es. Ya, señor. Estoy de acuerdo. Mi querido Virgilio, me da mucho gusto que hayas tenido a bien aceptar la invitación para platicar con el maestro Garibay y con tu servidor en este programa de Diálogos Hidalguenses. Vamos a tocar el tema del odio. Y yo quisiera preguntarle, después les voy a hacer unas preguntas personales sobre el odio a cada uno, pero preguntarte a ti, ¿tú qué crees o qué entiendes por odio? ¿Cuál es para ti el concepto que existe de esa fea palabra que sin embargo tiene su melodía como tal, odio? Es decir, no es tan fea. Significa algo muy feo, pero no es tan fea al oírla. Bueno, sí hizo usted un poco de lío, pero está bien. Bueno, primeramente, agradecerte, Luis, la invitación que me hiciste y además la fortuna de estar con el maestro Garibay, un destacado escritor hidalguense, paisano nuestro. Me da mucho gusto. Bueno, yo creo que el odio no tiene precisamente una definición porque es algo que se parece como todos los individuos lo traen. Yo pienso que hay formas de ventilarlo, de desparramarlo el individuo, independientemente de su voluntad a veces. Y ese tiene las formas como las personas, como los conceptos del odio. Cada quien tiene su concepto. Pero bueno, pero lo que quiere decir en ese sentido es una, obviamente, es una aversión o una antipatía. Y también, como portadores del odio, también somos personas que tenemos esa facultad o no facultad, humana o deshumana, o de odiar. Y hay cuestiones que también las definimos, es muy frecuente que escuchamos que la gente dice odioso, este es odioso, este es odioso. O sea, le damos una característica a las cosas como que tienen sus posibilidades de odio, una característica como si eres bello, o sea, es algo que necesariamente no lo podemos quitar, porque es algo necesario, es parte existencial de un ser que vive
y que obviamente al odiar conoce también el cómo disolverse el odio para conocer la felicidad. Yo creo que es una forma completamente ligada a la felicidad y al exceso de la pasión también, ¿no? Calma, mucha calma. ¿Su nombre primero cuál es? Virgilio Guzmán. Virgilio, Maestro, querido. servidor. Se hizo usted un enredo verdaderamente atroz. De tal manera que acabó diciendo nada. Si desprendemos de lo que usted dijo, si pretendemos desprender más bien de lo que usted dijo el concepto del odio, no podríamos hacerlo, no tendríamos ni idea. Voy a decir que es odio, lo dije ya en el programa pasado. Vale repetir, es muy breve. ¿Qué es el odio? Es aversión, es aborrecimiento. ¿Qué es odiosidad? Calidad de odioso. ¿Qué es odioso? Digno de odio. Aborrecer es tener aversión por alguien. Aversión es tener repugnancia por alguien. Dice Roque Barce en su diccionario: odio, pasión ciega, implacable, que no perdona, que no merece perdón, es el patrimonio de un corazón viciado. El aborrecimiento es la repulsa intelectual de algo o alguien vil. Puedo no permitirme, no odiar, sí aborrecer. Es una pasión en la medida en que rebasa mi capacidad de gobierno. Gobierno de mí mismo y del mundo que me rodea, que forma mi vida diaria. Es como una enorme bestia desbocada dentro de mí, el odio. Es la pasión que más anubla o anega las facultades que hacen del hombre un ser pensante, un ser que con la palabra puede definir y calificar el mundo y la vida. Ahí no estoy de acuerdo con usted. No importa, Bueno, no importa con su realmente, apunte. pero dígame. Porque el odio, hay personas que padecen el odio Sí, y no señor. por eso están nubladas de la inteligencia, sino que al contrario, utilizan todas sus facultades mentales para, con ese terrible odio, cometer una serie de atrocidades sobre la humanidad. No me va a usted decir, por ejemplo, que Adolfo Hitler no estaba lleno de odio, Sí. y sin embargo Sí estaba. tenía la inteligencia para montar ese terrible sistema de muerte que montó con la Alemania nazi. Sí. No era ningún tonto tampoco, porque si hubiera sido tonto no dura. Quiero decir que no creo que el odio elimine la inteligencia. Lo que elimina, quizá, sea la razón. Pero hay gente que no tiene razón, ha perdido la razón, pero no ha perdido la inteligencia. La usa para el mal. Ojalá y el odio inutilizara la mente de las personas, porque entonces los que odian mucho no trabajarían demasiado y no harían mucho daño. Ahora el que se hizo bolas tratando de entenderlo fui yo. Digo que es la pasión que más anubla o anega las facultades que hacen del hombre un ser pensante, un ser que con la palabra puede definir y calificar el mundo y la vida. Bueno, está bien. Quiere decir, no señor, vamos a aclarar, su palabra, sus frases merecen una réplica, que es la que estoy dando. Sí, señor. El odio invade y anubla totalmente el alma, el espíritu, la inteligencia, la lucidez, ¿no? Trabaja para el mal, deliberadamente. Es indudable, el hombre está ordenado de modo divinal o de modo natural hacia el bien, o está ordenado sin definición para que con su razón se oriente hacia el bien, hacia el buen uso de la razón. Si traiciona enteramente la razón, no importa que sea muy inteligente, como en el caso del asqueroso Hitler, la pone al servicio del mal. Es una razón totalmente anublada, es una inteligencia totalmente desviada del uso natural o del uso meritorio de ella que debe hacer el hombre. Esto fue lo que dije. Yo soy un hombre inteligente, pero estoy poseído de odio al arquitecto Corrales Vivar. Toda mi inteligencia va a estar ocupada en destruirlo, no en hacer algo
provechoso para usted o para los demás, sino solo en destruirlo. Esto es lo que significa la pasión del odio. Es decir, que mi inteligencia está viva, pero totalmente desviada de su razón recta, de su uso adecuado o conveniente. Por eso es que mi razón, mi inteligencia, se enferma, es lo que más enferma con el odio. Y el odio es lo que más enferma mi inteligencia. A esto me refería. Mire usted, inventar que las razas que no son alemanas, son razas inferiores, y hay que destruirlas. Y organizar lo que organizó Hitler es verdaderamente la abyección total. Es una forma de locura, de sinrazón, de uso perverso de la lucidez, cosa en que lo acompañó todo el pueblo alemán. ¿Es posible que todo un pueblo sea poseído por el odio? Sí, sí, es posible. Y a la vez pasada estaba usted poniendo el ejemplo de la atroz Yugoslavia de hoy, donde sin razón ninguna se aniquilan. Yo pienso, señor Garibay, que la Sí, gente señor. que así como la gente está sujeta a las pasiones, Sí, señor. también la sociedad, cuando se maneja en forma como un ente, está sujeta a algunas pasiones. Hay pueblos enteros que le tienen envidia a otros. Sí. Yo no sé quién le tenga envidia, si los ingleses a los franceses o viceversa, pero esos dos pueblos se tienen envidia mutuamente. Sí. Se hacen escarnio de sus costumbres, de su lenguaje, etcétera. Y así las pasiones a veces los pueblos enteros las toman como un ente social. Sí, evidentemente un pueblo a veces odia a otro, Sí. y también lo ama. Sí, es muy raro, pero sí, también. Dígame una cosa. Por ejemplo, yo le aseguro que el pueblo cubano ama al pueblo mexicano. Probablemente sí. Hay razones históricas ¿Me suficientes. entiendes? Cuando más hay simpatía. Sí. Pero cuando hay odio es, como dijimos el otra semana, el odio une más que el amor. Sí. Hay más los facilidad pueblos. de aglutinar a alguien alrededor de un odio Sí. que alrededor. Por eso es muchos cierto. estadistas, Virgilio, ¿qué hacen? Cuando se sienten acorralados por su problema interno de gobierno, buscan el enfrentamiento contra alguna nación extraña o externa con objeto de distraer en primer lugar la atención del pueblo y en segundo lugar de tratar de unir el pueblo un poco en contra de. Sí, en contra Lo de- hicieron los militares argentinos al declarar la guerra contra Inglaterra sobre las Islas Malvinas. Ujú. Y recientemente en Colombia, el presidente actual, que tiene un grave problema de desprestigio debido a acusaciones de haber usado dinero sucio en su campaña electoral, está buscando tener un pleito de fronteras con, no sé si con Ecuador o con otro país, para distraer la atención. Sí, aglutina a la el odio gente. aglutina. Aglutina a la gente en sí. función de un odio. De un odio. Hacia el extraño Así es. para distraer. Sí, es cierto, eso pasa, claro. Huerta lo quiso hacer cuando nos convocó al país a ir a defender de la invasión norteamericana en Veracruz, ¿se acuerda? Sí, claro. Y bueno, la gente pedía armas para ir a defender a México en Veracruz. No era más que una treta, en cierto modo, de Huerta para distraer la atención de la revolución constitucionalista que ya se le venía. Perdón, Virginia. Sí, Vamos a bueno. dejarte hablar porque si no... Yo quisiera volver a ratificar en cuanto a la razón. O sea, la pérdida de la razón es cuando el ser humano se deja llevar por los impulsos y emociones, sentimientos, etcétera, ¿no? Entonces, por eso decía, lo que tal vez no me di a explicar muy bien, que es una cuestión enteramente humana. Y además, aunque sea una antítesis del amor, pero existe. No, sí. Y junto, no puede existir un hombre que tenga un sano juicio permanentemente eterno y otro lo contradictorio, ¿no? O sea, es una mezcla, a eso me refería. ¿Qué Es se una mezcla? En el hombre se mezclan esas odios dos, y amores. Esas dos parangones de la existencia. Es excesivo. Porque tiene que tener un sentido existencial de vida, uno y otro. Porque Sí, entonces,
Por eso me refería a lo que decía el maestro que me ha hecho bolas, me refería a eso. O sea, cuando entra uno a la forma de masas, la psicología de masas, que hay estudios sobre de ello, efectivamente, es más lo que une son símbolos, que a veces los símbolos no son precisamente, son valores o sobrevalores o valores... O subvalores. O valores fabricados, porque no son, vamos a juntarnos para ir a comer, todos están de acuerdo para ir a comer, pero también a veces es por una nacionalidad que a veces la gente no conoce, a veces es por una, Querido, por una ¿qué diferencia. tiene que ver con el odio todo esto? ¿Qué Pues, tiene que ver con el odio? tiene que ver mucho en cuanto a cómo se infiltra en las masas el odio y cómo junta los símbolos para hacer masas o que odien. Y que Esto sí es cierto. Y eso viene desde lo individual, a eso me refiero. ¿Cómo se identifica lo individual? Ya decíamos que es más fácil reunir a la gente sobre una idea de odio, vamos a decirlo así, o sobre el odio a algo o a alguien, que desde el amor. Desde el amor casi es imposible reunir a la gente. Pero propone usted una idea iracunda que encierre, que ampare el odio hacia algo, hacia alguien, y se le junta muchísima gente. El ejemplo en este siglo atroz son las ideologías, por las cuales se despedazan llenos de odio los hombres. Bueno, pero fíjese, por ejemplo, otra vez Yugoslavia. ¿Cuál es la ideología ahí? ¿La religiosa? ¿Se están matando por la religión? Diríamos que sí. ¿O étnica? O diríamos que también. Son cuestiones de identidad. Son ideologías larvarias, es cierto. Son los fundamentalismos los que están enfrentándose. Eso es. ¿No? Y el fundamentalismo es un acarreo de odio, arquitecto, pero casi interminable. Es aniquilar al otro, que este es el verdadero sentido del odio. Acabar con la naturaleza del otro, hasta borrarla del mundo. Esta es la finalidad última del odio. El odio no, voy a emplear una palabra un poco brutal, no cohabita con el amor. Dice otra vez su primer nombre. Virgilio. Virgilio. Debo recordar al No se le puede poeta usted olvidar al poeta romano. Ya no sé de qué estaba yo hablando. Ya. Dice usted que en un ser humano tanto se da el odio como el amor. No, querido muchacho, es imposible. Si se diera tanto el odio como el amor, la humanidad ya se hubiera acabado desde hace mucho tiempo. Es más la dosis de felicidad y de amor que hay en el mundo que la dosis de odio. En realidad, de verdad, yo no he conocido a ninguna persona en lo que llevo vivido, que no es poco, poseída de odio. No he visto a nadie poseído de odio. Bueno, afortunadamente. Pero es que, no, digo, hemos platicado ya de muchas pasiones. No quiere decir que porque existe el odio, una persona va a tener el odio toda su vida metido. No, el Señor se seca, como dijimos hace 8 días. No, eso fue muy lindo. Tiene momentos de odio. Hay épocas en que usted odia. Usted puede odiar a una persona y amar a otra, ¿o no? Hombre, sí, desde luego. Usted puede... Ahorita les voy a preguntar a ustedes. A usted le voy a preguntar y luego a Virgilio. ¿Qué odia usted? Dígame 3 cosas a las que odia en la vida. Cosas o personas o situaciones. ¿Qué aborrece usted de la vida? Aborrecer no es odiar, pero en fin, contestaré. La estupidez es algo de lo que más aborrezco. Ok. Pero... Es un poco, incompasivo usted, es un poco... Sí, por supuesto. Porque la estupidez existe, pero no es a veces más que una herencia. ¿Y qué? La estupidez está allí. Y yo la aborrezco, la estupidez. Bien, La vulgaridad. Es intolerable la vulgaridad. ¿A qué llama usted la vulgaridad? Leñe, a no localizar nunca algún lugar espiritual para poder asentar ahí la atención. A estar siempre a ras del suelo. En la pobrísima visión de que los seres humanos son iguales a ratas. El ser vulgar por excelencia es el que no contempla el espíritu del otro, sino su condición corporal. Y con eso trabaja toda la vida. Pare usted a cualquier hombre en la calle y hágale la pregunta que usted quiera y verá la contestación brutalmente vulgar. La que nunca orada la verdad, primero, y la que se jacta groseramente de ser la verdad.
Esto es la Van vulgaridad. dos. Muy bien, la vulgaridad y la estupidez. ¿Qué otra cosa odia? Tres. Creo dije. que ya nada más, creo que ya es suficiente ya. Odiar dos cosas en la vida es suficiente. Claro, afortunadamente odio dos cosas odiosas, dignas de odio, ¿no? Pero nunca he odiado a un ser humano, nunca, no. ¿Qué es lo que importa? Los seres humanos. Lo demás son abstracciones, como odiar la estupidez. Es una abstracción, me puedo permitir decirlo públicamente. Pero odiar a Ramón, a Virgilio, a Alberto, no, nunca lo he padecido, afortunadamente. Y yo creo que pocos seres humanos son capaces de odio. Este odio químicamente puro, que lo que busca es la aniquilación total del otro, total. ¿No recuerda usted haber oído a gente bárbaramente plana maldecir la memoria de alguien? No alguien histórico. Maldita sea la memoria de Santana. Bueno. Maldita sea la memoria de Hitler. Esto es honorable decirlo. Bueno. Pero maldecir la memoria de alguno a quien odió personalmente. Como el ejemplo que le mostré la otra vez. Repítalo, por favor. En Edipo, no he repetido porque no lo hemos comentado al aire. Entonces, En dígalo por Edipo en primera Colono, Colona. Edipo contesta a Polínices, inexorable en su odio, que es su hijo, Ah, ya, claro. y que fue a pedir la autorización de combatir al hermano, Claro, claro. y que está haciendo una acción execrable. Entonces le dice, y tú vete, abominado por mí, hijo desnaturalizado. Ahí está odiándolo tremendamente. Estupenda frase. Ahora vamos a explicar por qué. Déjeme Y terminar. Usted ya sabe por Continúa. qué. Venga. Vete, vil de viles, y llévate contigo estas maldiciones que invoco contra ti. Que no venzas jamás en la tierra de tu raza. Ya. No, ni vuelvas jamás a la Argos rodeada de lomas, sino para morir a manos de un pariente y matar a aquel por quien fuiste ofendido. Ya, espléndido. El párrafo es precioso, además. Pero es un ejemplo horrible. Pero de lo odio, ¿no? maldice el padre porque el hijo es un traidor. Pero lo está odiando. El por hijo va a luchar contra su propio padre y contra su hermano y contra su tierra, contra su patria. El que lucha contra su patria sí merece la maldición y merece el odio. Y es lo que hace el viejo aquí, maldecir al hijo, canalla, traidor a su patria, que quiere destruir a su propia patria. Esto sí no puede tener perdón, arquitecto. Hay que mandar matar a los traidores, a todos juntos, a la Bien. vez. Mientras tanto, saldremos a un corte. Sin embargo, voy a dejar dicha una frase para que en estos 2 minutos se pueda pensar. Venga, venga. La gente odia a quienes le hacen sentir su propia inferioridad. No está mal. Lord Chesterfield. Salimos. Estamos en Diálogos Hidalguenses y hemos regresado. El tema es el odio, la primera parte. Perdón, la segunda parte. Ahora, Virgilio Guzmán tiene la palabra. Así, era referente a... A ver, ¿tú A la- qué cosas odias? Sí, la pregunta que hacías era referente a eso. Bueno, yo creo que hay muchas cuestiones que son dignas de odio. Así, con esa palabra, dignas Venga, de venga. odio. ¿Cuál es? O sea, pues, cuestiones odiosas. Efectivamente, por un lado, yo creo que es la incomprensión a la estupidez, por un lado. Yo creo que en ese sentido debe prevalecer en nosotros un sentido más humano que la imposición de la verdad.
absoluta. ¿No le parece odiosa la Entonces, estupidez, querido Virgilio? Sí, pero yo creo que me parecería correcto que hubiera comprensión a ella, porque ¿Cómo no es tenemos, posible comprender la estupidez? pues Si es tendríamos la que- tan radical capacidad de error, ¿cómo puedo comprender a un hombre sumamente estúpido que se equivoca en todo lo que me dice? Primero, ¿cómo puede ser eso? Y segundo, ¿de qué tendría yo que echar mano para comprender la estupidez? ¿De una estupidez igual? Maestro, pero hay Porque una en la cuestión. medida de mi inteligencia, entre más alta sea, menos comprendo la estupidez. Muy bien, pero nada más que hay una cuestión. Yo creo que también uno, para decir que no comprendo y no perdono y odio la estupidez, es que uno está tomando de un parangón de la perfección. Y había que comprender que no somos perfectos. Ok, pero mira, Y que, por ejemplo, entonces, Santo en ese Tomás sentido, dice... puede ser que no sea Santo Tomás odia el pecado. justificable, que no sea No al pecador. justificable, es otra cosa, que no se justifica. La comprensión Es debe algo ser que- para el que ostenta el defecto. ¿Bien? Pero el defecto en sí debe ser odiado. Yo también creo. Por ejemplo, el pecado bien, hay muy que bien, odiarlo. Bien. Permíteme No al tantito. pecador. Muy bien. Bueno, yo creo que hay... En este caso hay una intervención muy lúcida de parte del arquitecto. Vamos a dejar que acá. En este caso. Exactamente. No en todo, señor, pero en este caso está usted Vaya. muy atinado. Una que le dice. ¿Qué más? Yo creo que es eso. Sí, la atiné. Sí es el error, efectivamente. Bueno, pero, Pero tú, es que ¿qué para odias? mí lo más odiable es que haya gente intolerancia. que se muera de hambre. Eso está bien, odias la pobreza. Gente Bien ahí. que reprima y haga uso de la vida de los demás. Odias la represión. Bien, señor. Más odioso es quien priva de libertad a los individuos. La Sí, tiranía. Un tirano. Es más odioso para mí quien se aprovecha de la verdad y la impone a fuerza. Bueno, eso y usa sería la un violencia para hacerlo. mesiánico, un... Otros bien. O un fanático. también Bien. es odioso, como decía el maestro Garibay, lo que pasó en Tepeji, que unos estén comiendo y otros No, en viendo. Tasquillo. No sé si en Tasquillo, Tepeji perdón. tampoco se come. Perdón. Yo dije tasquillo. Perdón, en Tasquillo. Sí, es odiosa a mí, esa situación. La pobreza, la y miseria. es odioso porque yo en ese sentido es un retroodio, porque uno siente la impaciencia de no resolverlo, la incapacidad para hacerlo. Está bien. Por eso es odioso esa situación para uno, es un acto de odio. Está La bien, capacidad. tanto está bien que en realidad lo que usted señalaba como censurable era mi falta de caridad, Tal vez. era lo que Comprensión. señalaba. Y acabó, no comprensión, señor, la estupidez no se puede comprender. Mi falta de caridad. Eso En es- esto no me parezco a Cristo, que aguantaba a los idiotas con una paciencia casi ilimitada. No, Y los sumó a e muchos. inclusive me mejoró la plana, haciéndome ver motivos de odio perfectamente dignos de aplauso. Me parece muy bien. Ahora, veo allí, con gozo, que trae un soneto. Sí, Explique qué es. Bueno, es un soneto que encontré de Sor Juana Inés de la Cruz. Leñe, ¿dónde lo Es encontró? sobre el odio. Dice así: Silvio, yo te aborrezco y aún condeno el que estés de esta suerte en mi sentido, que infama al hierro el escorpión herido y a quien la huella marcha inmundo el cieno. Eres como el mortífero veneno que daña a quien lo vierte inadvertido. Y en fin, eres tan malo y fementino que aún para aborrecido no eres bueno. Tu aspecto vil a mi memoria ofrezco, aunque con susto me lo contradice, por darme yo la pena que merezco, pues cuando considero lo que hice, no solo a ti, corrida, te aborrezco, pero a mí por el tiempo que te quise. Y dice Sor Juana, la monjita Sor Juana Inés de la Cruz. Excelente poetisa mexicana. Ah, no, estupendo. O sea, con esto Aborrece quería algo. volver al inicio de con tanto amor hay otras cosas que escribe y a su vez no deja uno ¿A qué se como- está refiriendo? Silvio, seguramente Es un- figura la monja, un hombre al que se entrega, una mujer. Sí. Y luego lo odia. Está bien. Sí, es un sí. odio plausible. Bueno, además, acuérdese del conocidísimo refrán: del odio al amor hay un paso, o al revés, del amor al odio hay un paso. Por ahí sí, por ahí sí. Entonces, Virgilio sostiene la tesis y yo creo que tiene razón. Ujú. Un corazón puede al mismo tiempo odiar y amar a diferentes cosas. Es decir, el odio no necesariamente es una pasión solitaria en el alma de un infeliz. El odio
es parte de la vida, hay cosas que odiamos. Existenciales, ¿no? Y hablábamos, decía don Ricardo, yo no he odiado a Alberto, ni a Pedro, ni a Juan, ni a Vilches. Isaías, Eso. pero En algún yo le momento, ponía un tal ejemplo, vez, usted haya no odia algo. o no odiaría a un salvaje policía que le cometiera una injusticia, lo detuviera, lo torturara, Un lo judicial. retuviera, Un judicial. un policía. Nada. Y después de eso lo dejara ir, pero después de haberlo humillado usted impunemente y supiera usted que lo volvería a hacer mañana con otro, pasado con otro, es un tipo que merece el desprecio primero y el odio. Y la muerte. Se odia a aquello que daña lo que amamos. Ah, eso me salió bien. Está bien. Se odia al que daña lo que amamos. Si alguien le hace algo a un hijo de uno, señor, con toda la razón del mundo usted lo va a odiar. Algo malo, algo perverso. Lo voy a destruir tranquilamente. Así es. Sí. Y Tienes razón en eso. Ahora, Luis, nada más que quería yo referirme a algo. Con velocidad. Es tan natural el odio, nuestra existencia. Existe obviamente, que lo neguemos, o etcétera. Sale, brota por todos lados como el amor. Es una dicotomía. Tanto que lo sabe muy bien, lo sabes muy bien, Luis, tanto el maestro Garibay, sabe muy bien que las obras, desde las primeras obras del hombre hasta los murales, los primeros frescos, en las obras de literatura, en los grandes dramas, en las grandes obras clásicas, existe como una forma, tal vez reprobable, mas sin el odio, embargo, tienes razón. expresa todo el Está el sentido de la odio. vida, ¿no? Está bien. El Fíjese, odio. los clásicos simbolizaban el odio, porque el odio tiene su iconografía, don Ricardo, en las culturas. Los clásicos simbolizaban con un hombre armado con una espada y llevando un cuchillo con una caña y un helecho pintados. Ya. Era la representación iconográfica del odio. Y después, en la época será la edad contemporánea que llaman, aquella época alrededor de la Revolución Francesa, Ya. había una familia de grabadores, los Cochin, franceses, que representaban el odio como una mujer furiosa. ¿Hay algo acaso más peligroso que una mujer furiosa? Porque mire usted, don Ricardo, a un hombre furioso, como quiera que sea, se le pone uno enfrente y a ver cómo nos toca, como dicen los jóvenes cuando se van a pelear. Sí. Pero a una mujer furiosa no fácilmente la puede uno atacar o contraatacar, Terrible. le da uno miedo. La representaban como una mujer furiosa con un puñal. El puñal en sí, don Ricardo, es un arma que simboliza terrible arteria y agresión. Se le tiene a veces más miedo a un puñal que a una pistola. Con un puñal rodeado de una serpiente, símbolo animal símbolo animal del odio, del que se arrastra. De la perversión De la desde allá, perversión. desde la señora aquella que platicó con la serpiente. Eva. Eva. Y que seguía, voy a repetir para que no perdamos, una mujer furiosa con un puñal rodeado de una serpiente y que seguía con una linterna sorda. Ay, está bonito. Es decir, no tiene luces. Está bonito. No tiene luces. Eso así lo representaban en aquella época de los grabados franceses. Pero muy me gusta garigoleados. más que la linterna sorda, que todavía no existía. Bueno, Algún sorda no quiere hachón, decir una algo. linterna, Ah, quiere decir ah, apagada, ah, con una poca luz. linterna de poca con luz. poca luz, ¿no? Sí, está bonito. Muy bella representación. Son dos iconografías. Y probablemente muy adecuada Los a- egipcios representaban el odio con un pez, Ya, ¿por qué? no sé. Ya, Era un pez el odio. ya. ¿Será porque cuando el pez se pudre, está fuera del agua, produce un olor espantoso, etcétera? O sea, no sé. ¿Acaso? ¿Quién sabe? Ahí habría que investigar un ¿Por qué poco. el jeroglífico del odio en los egipcios es un pez? Sí, pues. Ya. Alguna cosa tendrá que ver el Nilo, toda esa Además cultura que eran